envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde nacer escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, estoy rodeado por los brazos del Padre. Fuimos perdonados por su gracia. Somos los hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy
En esta preciosa hora del día estamos para compartir hoy la palabra de Dios por este medio. Gracias a Dios por permitirnos el día de hoy darnos vida. La Iglesia Centroamericana Jesús Salva llega a sus corazones por medio de la palabra de Dios. Le agradecemos en cámaras al hermano Carlos Rodas, también a los pastores que están con nosotros hoy, Pastor Santiago, Pastor Jorge, bienvenidos. Vamos a tener un precioso tema en la palabra de Dios, el cual se titula Adopción de Dios. ¿Cuál es la adopción de Dios? Antes de empezarlo vamos a pedirle a Dios su bendición a este tema y la bendición hacia ustedes. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque has permitido el día de hoy darnos vida a cada uno de nosotros. También has permitido guardarnos de esta enfermedad que está sucediendo hoy en día a nivel mundial. Te pedimos, Padre Celestial, en este momento que tu palabra llegue a esos corazones de nuestros amigos, de nuestros hermanos y le haga, Padre, ser más útil a lo que es tu obra y podamos aprender más de lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias te damos porque has dejado este medio para que nosotros podamos impartir tu santa palabra. Gracias por tu Biblia, Padre, la palabra que va a ser expuesta hoy. Guárdanos y cuídanos. En el nombre sagrado de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Seguiremos entonces, hermanos, como les decía, el tema es la adopción de Dios. En lo que es el diccionario, la adopción dice acto por el cual una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y obligaciones de esa posición. Tenemos aquí un subtítulo, le llamamos ¿Cómo nos convertimos en hijos de Dios? La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La adopción de Dios es por medio del amor de nuestro Padre Celestial. La Biblia también nos enseña que es por la misericordia de Dios. Ahí en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire la palabra importante ahí. Pero Dios que es rico en misericordia. Vivimos por la misericordia de Dios. Y por eso somos hijos adoptados, hijos legítimos de Dios. También estamos, por tanto, bajo los derechos de Dios. Y así lo dice en el libro de Romanos 5, 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Estamos bajo todos los derechos de Dios. Eso es lo que Dios nos está dando, nos está regalando al creer en Cristo. Al creer en Cristo somos partes de la heredad que Dios nos tiene allá arriba. Sigue diciendo también la palabra de Dios que en la adopción experimentamos un profundo cambio, porque al creer en Cristo, al creer en Dios, debemos de experimentar un cambio. Y ese cambio lo dice en Efesios 2. En Efesios 2 dice les voy a leer aquí, que dice Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente está que hay un profundo cambio en nuestra vida cuando somos hijos de Dios, porque antes éramos hijos de ira. Pero ¿qué dice la palabra de Dios ahora también? Lo miraremos ahí en el libro de San Juan 3:2. En el libro de San Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es el cambio que estamos experimentando hoy en día, cuando estamos obedeciendo a nuestro Dios. También dice la Biblia que no vamos a ser salvos por obra. Muchos piensan eso hoy en día, que vamos a ser salvos por obras. No, vamos a ser salvos por el nuevo nacimiento. Ve ahí que dice en el libro de Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. No por obras, dice en el libro de Tito, ¿sí? Él nos salvó no por obras. Y sigue diciendo también en el libro de Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Está claro, hermanos, que para poder ver el reino de Dios, para ser hijo de Dios, debemos de nacer de nuevo, creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el libro de San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gran respuesta que nosotros podemos dar hoy a aquellas personas que nos pueden decir, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación, hijos de Dios no. Hijos de Dios tenemos que llegar a este libro donde dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Usted ya le recibió a Cristo en su corazón, ya es hijo de Dios, pero si no lo ha hecho, hoy es el tiempo, ¿sí? Hoy es el tiempo. Sabemos de Dios, todos sabemos de Dios, pero que creamos es diferente. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son los privilegios? Porque hay privilegios también, el cual somos hijos de Dios. Y la palabra nos enseña que los privilegios que optamos cuando somos hijos de Dios es cuando tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Romanos dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es muy importante también tener el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. También vemos los privilegios que tenemos, que somos guiados por el Espíritu Santo. Así lo dice en el libro de Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Nosotros como cristianos ya no debemos ser guiados por Satanás, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús, el día que ascendió al cielo, Él dijo, voy pues a preparar morada, y nos iba a enviar al Espíritu Santo. Es una promesa que Él la dijo y la cumplió. Muchas de las promesas que Él ha cumplido hoy en día. Somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios y somos también coherederos de Cristo. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese es el privilegio que tenemos a la hora de creer en Cristo, a la hora de nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Dejar que Cristo entre en nuestro corazón. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el anciano, no lo va a hacer el hermano, sino el Espíritu Santo va a ser el que va a guiarlo a usted para que usted crea en Dios. Es muy importante tener a Dios en nuestro corazón. Saber de Dios, como lo vuelvo a repetir, saber de Dios. ¿Quién no sabe de Dios? ¿Sí? Dios nos bendice, Dios nos guarda, Dios nos protege. Sí, pero ser hijo de Dios es diferente, como lo dice aquí su palabra. En lo individual, la adopción se comprueba, ¿sí? La adopción se comprueba. Eso ya es individualmente, ya usted y yo, ¿sí? Y se va a comprobar la adopción de Dios en nuestra vida cuando nosotros tengamos un amor sincero. Y eso lo pide la Biblia, que tengamos un amor sincero. Juan 14:23 dice, en el libro de Juan 14:23,
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué importante es tener el amor sincero, ¿sí? Es importante porque tenemos a Jesús como ejemplo. Dijo él, el que me ama, mi palabra guarda. Y creo que si usted ama a Jesús, su palabra guarda. Y la palabra es esto, hermano, ¿sí? La Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y también por medio de la palabra de Dios vamos a demostrar nuestro amor sincero. ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos? En la obediencia, ¿sí? Tener una obediencia sincera. Hoy en día el pastor dice, hermano, mire, haga esto. A veces uno se reniega. No, hermano, la obra de Dios es para trabajar, ¿sí? No le vamos a trabajar al hermano, no le vamos a trabajar al pastor, sino a Dios. Dios es nuestro Padre porque Él nos ha hecho hijos de Él. Y qué importante es creer en su palabra. También en lo individual debemos de tener un total abandono de nuestros pecados. La palabra de Dios dice en primera de Juan 3:9, les voy a leer que dice ahí en primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Vea, hermano, que si usted es hijo de Dios, ya no debe de pecar, ¿sí? Cometemos a veces errores sin darnos cuenta, pero para eso está la oración. La oración, Dios nos dice que antes que se ponga el sol debemos de orar y debemos de pedir perdón, pero ya no pecar, ¿sí? Ya no practicar el pecado como hijos de Dios, sino hacer el bien. Hacer lo mejor que se pueda en nuestros corazones. Obedecer a nuestras autoridades en la iglesia. Obedecer también a las autoridades terrenales. Hoy en día estamos viviendo una pandemia, una enfermedad grande. Miramos ahí las estadísticas, cuántas personas han agarrado después de la hora destinada que no podemos salir. La gente no obedece, ¿sí? La gente no obedece. Hoy en día quisiéramos nosotros como iglesia predicar la palabra de Dios, siguiendo predicando la palabra de Dios. No podemos porque estamos obedeciendo allá afuera a lo que dicen nuestras autoridades. No podemos predicar en reuniones porque no nos permite. Decía alguien, las iglesias están cerradas. Sí. Hagamos un cálculo. 20 iglesias que hay aquí en Malagatán. 20 iglesias cerradas. Pero hagamos otro cálculo. ¿Cuántos miembros de cada iglesia? Un ejemplo, 100 miembros. Por 20 iglesias, ¿cuántas personas son? ¿Cuántos hogares hay ahora en iglesias? Sí, hermano, usted ahora en su hogar es la iglesia. En su hogar las recomendaciones que le damos es que ore bastante. Hoy hay más tiempo para orar. Ayune, hermano, ayune, aunque sea una vez a la semana, cuando usted pueda. Una recomendación también grande es leer la Biblia. Qué importante es leer la Biblia, ¿sí? Hacer cultos entre hermanos, entre grupos, ahí entre familia, haga sus cultos. La iglesia está cerrada, sí, la iglesia está cerrada, pero la iglesia ahora está en su casa, ¿sí? La iglesia está en su casa. También hay radios que pasan programas cristianos, también hay programas en televisión. Ay, hermanos, hoy no podemos evitarnos de decir, no hay iglesia, está cerrada, pues nos cruzamos las manos. No, hermanos, o la iglesia está hoy en su hogar. Ore ahí. Hay necesidades grandes, hay necesidades muy grandes en la obra de Dios. Hay necesidades grandes que se está viviendo allá afuera, ¿sí? No esperemos que los gobiernos traigan esa vacuna para salvarnos de esa enfermedad. No. Nosotros oremos a Dios para que Dios pueda eliminar esa enfermedad, para que Dios nos guarde y nos cuide de esa enfermedad. No esperemos a que el hombre haga eso. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros tenemos fe. Yo sé que Dios nos va a cuidar, nos va a guardar, y yo sé que Dios va a eliminar esta enfermedad. Pero, ¿cómo? Obedeciendo a la palabra de Dios, como dice su palabra. Otro punto individual que es muy importante entre nosotros, de que somos
ya hijos de Dios es por medio del verdadero amor que tenemos entre los hermanos. ¿Y qué dice la Biblia ahí? Ahí dice en el libro de 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Usted ama a su hermano? Hoy no puede visitarlo, ore por él, ¿sí? Ore por él. ¿Usted ama a su hermano? Bendígalo por medio de la oración, ¿sí? Yo sé que tenemos prohibiciones hoy en día a reunirnos, pero desde su hogar, como les digo, desde su hogar puede usted orar por su hermano, puede usted bendecirlo así en ese sentido. También en lo individual, cuando uno acepta a Cristo, hemos vencido al mundo, ¿sí? La palabra de Dios se manifiesta. Y en 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi hermano, qué importante. Porque todo el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. ¿Usted ya venció al mundo? ¿Cómo? Dejando de pecar, buscando a Dios, ¿sí? Por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, por medio de la alabanza. Busque a Dios, hermano, busque a Dios. Abandone ya los pecados, ¿sí? Abandone ya todo mal que pueda pertenecer, porque los hijos de Dios ya no debemos de pecar. Así sencillamente dice la palabra de Dios. Ya para ir terminando, un punto más que traigo aquí, hermanos, es el privilegio de la adopción es concedido a través de quién, ¿sí? Como decía anteriormente el tema, la adopción de Dios, ¿sí? Pero el privilegio de la adopción es concedido a través de nuestro Padre. Y así lo dice en el libro de Juan, 1 de Juan 3:1. Ahí en 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado que seamos hechos hijos de Dios. Ese es el privilegio grande que tenemos, que nos ha concedido Dios de ser nuestro Dios, nuestro Padre, el que nos ha bendecido grandemente, el que derramó su sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo. También el otro privilegio de la adopción que conocemos en la Biblia que nos dice es el del Hijo, ¿sí? Porque el Hijo también es parte de esta creación, el Hijo es parte de nuestra salvación, porque Él vino a morir en aquella cruz por nuestros pecados. Y dice en el libro de Gálatas 4, 6 y 7, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero con Dios por medio de Cristo. Qué importante es también la labor de Cristo en nuestra salvación. También el Espíritu Santo forma parte importante en la Biblia, ¿sí? Y lo dice ahí en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Mire qué bendición es la que nosotros tenemos con lo que es también el Espíritu Santo. Para el que cree y no cree, nosotros creemos en la Trinidad, ¿sí? Nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y otra parte también de privilegios que Dios nos ha dejado hoy en día es la palabra. Qué importante es que usted en su casa agarre la palabra de Dios y la lea. Es muy importante llenarse, alimentarse de la palabra de Dios. Ahí en el libro de 1 Pedro nos enseña, San Pedro dice 1:23, la palabra de Dios, ya para ir terminando, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, hermanos, hoy la palabra de Dios nos enseña que todo es eterno, ¿sí? Tenemos recompensas,
pendientes que Dios nos tiene preparados, que es aquellas moradas, pero para obtenerlas tenemos que seguir obedeciéndolo, ¿sí? Porque somos hijos de Dios. Así dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. Lo hemos estudiado el día de hoy, gracias a Dios por permitirnos enseñarnos cómo es que somos hijos de Él. A Dios sea la honra y la gloria por todos los siglos de la tierra. Y esperamos contar con ustedes por medio de la iglesia, seguir predicando por este medio. Gracias a Dios por todo y estamos con ustedes en otra oportunidad. Bendiciones, amigos y hermanos.